hecho que haya patrones significa que debe haber moléculas que generen estos patrones. Simplifica un poco la cosa, hace que esto es mucho más fácil que esto otro, Esto es complicado, porque esto es una mesh, una maraña. En cambio aquí hay un patrón ordenado, ¿ok? De todas formas esto es muy nuevo, esto es un trabajo que se había publicado en Nature el año pasado, así que la gente está trabajando todo. Miren, creo que aquí, miren, esto es impresionante, realmente una cosa de no creer cuál es la organización de las fibras que hay en el sistema nervioso. Muy bien. Entonces, para resumir un poco aquí tengo el cerebro, está hecho de células, las células tienen prolongaciones, de hecho hay dos tipos de prolongaciones, los axones y las dendritas. Los axones son los que en general están encargados de enviar la información, llamamos qué información, y en general las dendritas están encargadas de recibir la información. Eso es, en el 90% de la situación probablemente los axones envían información y las dendritas reciben. Existen excepciones a esto donde hay dendritas que envían información y axones que reciben información, ¿ok? Y bien, aquí está lo que el doctor había mencionado a Sherrington. El otro gran aporte a la neurociencia del siglo XX fue este hombre, Charles Scott Sherrington, que desde el punto de vista conceptual, él introdujo, así como Cajal introdujo la idea de la neurona, Cajal introdujo el concepto de la capacidad que tienen las neuronas de integrar información. El concepto de integrar información, que es un concepto clave para poder procesar información, fue introducido por este hombre que ganó el premio Nobel unos cuantos años después de Cajal, pero también el premio Nobel en Fisiología y Medicina, básicamente por su estudio de neurociencia. Murió a los 94 años, les voy a mostrar, esta es la edad cuando él ganó el premio Nobel, les voy a mostrar una imagen de cuando él murió, es medio triste verlo, pero Sherrington, unos pocos años antes de morir, él básicamente lo que descubrió fue esto que toda la gente que trabaja en neurociencia conoce, que es el arco reflejo, ¿ok? En donde él lo que vio, él dijo que hay un estímulo que llega a través de una fibra nerviosa, que hace contacto con una neurona. Si es cierta información, si es cierta la teoría de Cajal, esa información debe pasar a otra neurona y esa neurona la debe enviar a un órgano blanco. Es el arco reflejo, es el principio básico del funcionamiento del sistema nervioso, el arco reflejo descubierto por este hombre a principios del siglo XX. Y es lo que dice, conexión entre neuronas que Cajal dice están conectadas a través de un espacio, la sinapsis. La sinapsis implica la transmisión de información de una célula a otra célula. Él dijo, esta capacidad de hacer esto se resume que es capaz de integrar información, ¿ok? De alguna forma, esta célula recibe información, la integra, la procesa y se le envía a otro lado para generar una respuesta. Ese es el gran descubrimiento de Sherrington, es el arco reflejo. El hombre aquí de nuevo tuvo una capacidad extraordinaria para conceptualizar eso y no quedar simplemente con un arco reflejo, sino decir inmediatamente después del arco reflejo el concepto importante de la capacidad de integrar. Un par de años más tarde, estos tres individuos, John Carlo Eccles, Alex Scott y Alex Huxley, ellos descubrieron cuáles son las bases físicas, biofísicas de lo que había descubierto Sherrington varios años antes, y esto es el impulso nervioso, es decir, la información que llega y el potencial de acción. Estos hombres descubrieron, este hombre es australiano, estos dos individuos son ingleses, ganaron el premio Nobel por, no importa cómo, pero ellos determinaron que cambios en la cantidad de iones a ambos lados de la neurona plasmática de un nervio generan un potencial de acción, eso es el impulso nervioso. Y luego ganaron el premio Nobel de Medicina también por estudios de neurociencia. Como ustedes ven, muchos premios Nobel de Medicina y Fisiología han sido de la neurociencia. En el año 63, ahí está lo que es un potencial de acción. No importa tanto que es un potencial de acción, sino es una forma de actividad eléctrica que sirve para enviar información de una neurona, de una célula a otra. Hay gente, yo en una época, yo tengo algunas ideas de que creemos que y todo el mundo hoy en día acepta que esa es la forma en que una neurona se comunica con otra para procesar la información. Las células se comunican entre ellas, las neuronas por otros medios, pero no necesariamente para procesar información. Hay gente que cree que hay gente que está trabajando, eso lo podemos discutir,
en que cree que las neuronas se comunican entre ellas para procesar información con otro tipo de código, mucho más complicado. ¿Okay? Incluso hay gente que cree que se comunica utilizando mecanismos de procesamiento cuántico. ¿Okay? Pero el 99% de los neurocientíficos van a estar de acuerdo, o al menos no tienen evidencia fuerte para rebatir la idea de que el potencial de acción, esta descarga eléctrica que tiene la célula, es la forma en que se comunica una neurona con otra. ¿Okay? ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, esto es como, ahí está una neurona, descarga un impulso eléctrico que uno lo ve como un cambio en el potencial de membrana, en la cantidad de corriente de esa célula, y le envía a todo lo largo del axón hasta sus terminales. Aquí están lo que ya vamos a ver, y de alguna forma manda esa información desde esta célula, desde este axón, a la que recibe esa descarga eléctrica, en teoría de acuerdo a lo que había propuesto inicialmente Cajal y luego Sherrington en la sinapsis. La sinapsis entonces es el sitio de contacto, digámoslo así, entre un axón y su órgano blanco o la postsinapsis. ¿Okay? A este lugar llega el potencial de acción y de alguna manera produce cambios que van a afectar lo que está en la postsinapsis. El espacio que hay entre la presinapsis y la postsinapsis es muy chiquito, son 200 nanómetros, es decir, son 0,2 micras. Una micra es la milésima parte de un milímetro, así que imagínense el pequeño espacio que hay entre todos. No se pueden ver al microscopio óptico. Si uno lo viera al microscopio óptico, vería como que están juntas, no vería la separación, ¿okay? Porque el límite de resolución del microscopio óptico está por encima, está justo en el límite, que son 0,2 de micra. ¿Okay? Entonces, cuando Golgi veía, no había forma que él viera que estuvieran separados, porque la microscopía óptica y la más moderna de ahora permite violar ese límite de resolución. Cajal se imaginó que había un espacio, nunca lo vio al espacio, se imaginó el espacio. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo? No, las neuronas maduran muy, dependiendo de la región del cerebro, las neuronas maduran con distintos patrones. Muy complicado cómo maduran. No madura al mismo tiempo, por ejemplo, la corteza cerebral, que el hipocampo, que el cerebelo, que el giro dentado, que el bulbo olfatorio, cada una tiene un mapa. Eso da para hablar horas de cómo madura. Entonces, ¿cómo se pudo resolver esto? Bueno, esto se resolvió con el advenimiento de un nuevo tipo de tecnología que es la microscopía electrónica, y un investigador argentino, el doctor Eduardo Fogarty, que es miembro de esta Academia Nacional de Ciencias, fue uno de los que más contribuyó al conocimiento de la ultraestructura de la sinapsis, y él fue el que definió cuáles son los componentes que hay adentro del terminal sináptico, donde termina el axón, y cuáles son las características de la sinapsis. Este es el microscopio electrónico que usaba el doctor de Fogartis, el microscopio que ahora parece antediluviano. El doctor Talesné, cuando yo vine a Estados Unidos en mi postdoctorado, me regaló uno de estos microscopios que nunca pudimos hacer funcionar. De nuevo, fue un regalo que me hicieron a él. Nosotros queríamos tener un microscopio electrónico. Exactamente. Entonces el microscopio estuvo instalado en Ferreira, nunca lo pudimos hacer funcionar. Yo lo he usado este microscopio, es extremadamente difícil, y de nuevo es casi como el microscopio de Cajal. Hay que tener mucha fuerza y voluntad para ver. Hoy los microscopios electrónicos que hay son muy sofisticados, uno prende la computadora, no ve nada. Aquí ven que hay unos binoculares como unos largavistas, uno veía, aquí hay una pantalla, uno ve a través de la pantalla, estos microscopios funcionan al vacío. Con estos microscopios podía estar horas literalmente para hacer vacío, para que pasaran los electrones a través del vacío. Estos microscopios hoy en día básicamente no tienen pantalla, está todo el mismo tubo, es mucho más lindo, mucho más sofisticado todo esto, pero uno va, juega con la computadora y ve. Es muy fácil hacer microscopía electrónica hoy, para usar un microscopio. Eso no quiere decir que sea fácil hacer un microscopio electrónico. Pero bueno, de Fogarty fue considerado un pionero de la microscopía electrónica. Él fue el que primero caracterizó a nivel ultraestructural la sinapsis. Murió no hace muchos años. No solo hizo eso de Fogarty, sino que Fogarty diseñó un método que permite fraccionar, un método bioquímico que permite aislar los terminales sinápticos y tener una preparación
bioquímica de terminales sinápticas. Los terminales sinápticos, para que ustedes se den cuenta, deben medir aproximadamente media micra. Son muy chiquitos, ¿ok? Son muy chiquitos. Y lo que hay en la parte de la postsinapsis también es muy chiquito. Él diseñó un método que permitía aislar esto que se conoce como sinaptosomas. Y de Robertis fue nominado para ganar el premio Nobel por este descubrimiento, que finalmente se lo dieron a otros investigadores americanos, pero no exactamente por el mismo descubrimiento. ¿Okay? Entonces, todo un orgullo tener a alguien como el Robertis entre la gente que ha contribuido a Palladi se lo habían dado por descubrir los organelas intracelulares. Pero después, y se lo habían dado varios años más tarde. De hecho, él hizo como un sabático de George Palladi y un par de años más tarde, otra gente que está trabajando casi lo mismo con de Robertis, ganó el premio Nobel específicamente por el descubrimiento de la ultraestructura de la sinapsis. De hecho, ellos descubrieron dos tipos de sinapsis que no viene el caso. Bueno, no importa. Pero sí, a Palladi, él fue no discípulo de Palladi, pero de hecho él aprendió microscopía electrónica con George Palladi. Yo tengo una historia muy graciosa, te cuento. Con George Palladi ganó el premio Nobel por descubrir el aparato, organelas intracelulares muy importantes como el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Y una vez yo estaba trabajando en un lugar donde hay, en Estados Unidos, un lugar donde hay un microscopio de 1 millón de voltios, un microscopio electrónico, que imagínense del alto de un edificio de 5 pisos, que se usa para algunas cosas. Y el director de ese lugar lo había invitado había venido a Palladi, y el director de ese lugar tenía una granja donde vivíamos todos postdocs en ese momento, y me invitó a Palladi a una cena. Y como había gente de todas las nacionalidades, decidimos hacer una cena en honor de este hombre tan importante. Y obviamente, a mí ¿por qué se me puede haber ocurrido a un argentino hacer